Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy día les voy a enseñar las leyes de los exponentes, así que vamos a empezar. La primera ley dice que todo número elevado a la 1 da el mismo número. Si lo quisiéramos poner de manera algebraica, lo podemos poner de la siguiente forma. Entonces vamos a poner aquí la 1. Entonces ponemos que todo número elevado a la 1 me da ese mismo número. ¿Ok? Algunos ejemplos podrían ser, si tenemos 5 a la 1, esto me dará 5. Si tenemos, por ejemplo, 2 a la 1, esto me dará 2. Otro ejemplo, si tuviéramos pi a la 1, esto me da pi. O cualquier otro número, incluso, por ejemplo, una constante como una a la 1, también me va a dar a. Entonces, cualquier cosa que le vemos a la 1 va a dar lo mismo, ¿ok? Va a dar el mismo número, es decir, va a dar la misma base. Si ustedes tienen dudas cuál es la base y cuál es el exponente, entonces necesitan ver primero un video que he hecho sobre potenciación, para que ustedes puedan entender bien esto que estoy explicando ahora y no se me pierdan en la explicación, ¿va? Ok, vamos ahora con la ley número 2. De manera simple, podemos expresar que la ley 2 dice lo siguiente: cualquier número elevado a la 0 dará como resultado 1. ¿Ok? Voy a poner eso entonces en lenguaje algebraico. Nos queda que cualquier cosa elevada a la 0 dará como resultado 1. Cuando digo cualquier cosa o cualquier número, me estoy refiriendo a que esto puede ser incluso una expresión, ¿va? Puede ser una expresión algebraica o una expresión aritmética. Si tú elevas a la 0 te va a dar 1. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 3 a la 0 me va a dar 1. Otro número, por ejemplo, 100 a la 0 también me dará 1. Otro ejemplo, otra constante, por ejemplo b. Si yo elevo b a la 0 también me dará 1. O por ejemplo pi. Pi a la 0 también me va a dar 1. Incluso una expresión, por ejemplo, x por y por z a la 0. Todo esto también dará 1. Entonces, cualquier cosa, bien sea un número, variable, constante, okay, cualquier cosa que yo tenga, cualquier expresión, si yo la elevo a la 0, me va a dar siempre 1, ¿va? En este caso, pareciera que contradice un poco lo que vimos en el video de potenciación. Es decir, se había explicado que el exponente me decía cuántas veces multiplicaba la base por sí misma. Entonces aquí como que se contradice, podríamos pensar. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que multiplicar 0 veces a la x me da 1. Y eso pareciera un poco raro, pero hay una demostración por qué da eso, ¿ok? En un próximo video yo les voy a hacer la demostración de por qué efectivamente x a la 0 tiene que dar 1 o por qué es que da 1, ¿va? Entonces vamos ahora con la ley 3. La tercera ley es sobre multiplicación de potencias. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos x a la m que multiplica a x a la n, es decir, multiplicar una misma base con un exponente por esa misma base pero con otro exponente, lo único que debemos hacer es poner la base y vamos a sumar los exponentes. Entonces sumamos m más n. Esto que está aquí entonces será nuestra tercera ley, ¿va? Ejemplos de esto, fácil. Si tuviéramos, no sé, 3 a la quinta por 3 al cuadrado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, vamos nosotros a poner la base, que es el 3, ¿sí? Observen, se pone la base, que es el 3, y simplemente sumamos los exponentes. Entonces sería 5 más 2, eso me da 7. Entonces 3 a la 5 por 3 al cuadrado me dará 3 a la 7. Otro ejemplo, si tuviéramos 10 a la cuarta por 10 a la quinta, esto me daría 10 a la 4 más 5, o sea, a la 9. ¿Ok? Otro ejemplo, si tuviéramos pi a, no sé, a la séptima por pi a la 10, esto me quedaría entonces pi a la 17. ¿Bien? Entonces recuerden, lo único que hacen es observan si ustedes tienen la misma base. Ojo, que si no es la misma base no se puede resolver así, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuándo no pueden resolverlo así?
2 a la quinta por 3 al cuadrado. En este caso yo no puedo pasar la base porque tiene que ser la misma base. Si observan, aquí es la misma base en la fórmula, por eso se puede hacer. También aquí la misma base, también acá y también acá. Pero en este caso no es la misma base. En este caso nosotros tendríamos que resolver primero cuánto es 2 a la quinta y después cuánto es 3 al cuadrado, para después poder sacar el cálculo numérico, ¿ok? Pero no se podría hacer de la misma manera que lo estamos haciendo acá. Otro ejemplo, si tuviéramos a la 2 por a la 4. Esto me daría, ponemos la base, que es a, y sumamos los exponentes, que es 6. Bien. Otro ejemplo, si tuviéramos y a la 3 por y a la menos 2. Otra vez, se pone la base, que es y se suman los exponentes. 3 menos 2 me quedaría 1. Entonces me queda y a la 1. Pero como ya lo vimos en la primera ley, cualquier número elevado a la 1 da el mismo número. Entonces me quedará únicamente y. Ok, vamos a poner un ejemplo más acá, que también tenga número negativo. Por ejemplo, z a la menos 2 por z a la menos 5. Entonces, ¿qué hacemos? Se pone la base y se suman los exponentes. Menos 2 menos 5 me daría menos 7. ¿Sí? Y enseguida vamos a ver qué pasa cuando tenemos una base con un exponente negativo. ¿Cómo lo podemos trabajar? ¿Ok? Y voy a poner un último. Por ejemplo, w a la 10 por w a la menos 12. Esto me quedaría. Pongo la base, que es w, y pongo 10 menos 12. Esto me quedaría menos 2. ¿Va? Entonces, esto es lo referente a la tercera ley. Vamos ahora con la cuarta ley de los exponentes. Para la ley número 4 vamos a considerar una división de potencias. Por ejemplo, x a la n entre x a la m. ¿Ok? Entonces voy a poner esta. Entonces vamos a considerar x a la m entre x a la n. Bueno, lo nombré al revés, pero realmente no importa si arriba va n o abajo va la n. No importa en qué parte están, ¿ok? Lo que sí importa es ver cómo se tiene que quedar la fórmula. Observemos. Cuando tenemos nosotros una misma base, pero tenemos distintos exponentes, lo único que debemos hacer es poner la base y restamos los exponentes. Al de arriba le vamos a restar el exponente de abajo, sea el que esté arriba y sea el que esté abajo. Entonces, para este caso quedaría m menos n. Y esto que está aquí sería la cuarta ley de los exponentes. ¿Qué es lo que dice? Que si tenemos dos bases iguales con exponentes distintos que se están dividiendo, entonces la respuesta es poner a la base y restar el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Va, ejemplos de esto. Vamos a poner un ejemplo que sería, por ejemplo, x a la cuarta entre x al cuadrado. ¿Qué es lo que se hace? Bien, pues seguimos la fórmula, se pone la base y se van a restar los exponentes, m menos n, o sea, el de arriba menos el de abajo, sería 4 menos 2, esto me queda 2. Entonces, x cuarta entre x cuadrada me queda x cuadrada. Otro ejemplo, si tuviéramos 6 a la quinta sobre 6 al cuadrado, esto me quedaría 6 a la 5 menos 2, queda 3. Otro ejemplo, si tuviéramos pi a la 16 sobre pi a la 8. Eso me quedaría pi a la 8. ¿Va? Otro ejemplo, si tuviéramos 5 a la, no sé, por ejemplo, podría ser a la 8 sobre 5, cualquier otro número, por ejemplo, 5. Esto me quedaría, pongo la base que vale 5 y resto los exponentes. 8 menos 5 me queda 3. Entonces esto me quedaría 5 al cubo. Ok, puede haber un caso más complicado. Y el caso complicado se puede dar cuando tengamos, por ejemplo, lo siguiente. Y a la menos 2 sobre y a la menos 5. Esto es más complicado porque tenemos que restar menos pero este es negativo además. Entonces, bueno, tenemos que poner la base. Ponemos la base y vamos a restar que sería menos 2,
menos este, menos 5. ¿Ok? Entonces, ya lo único que tenemos que hacer es resolver esa operación que está ahí en el paréntesis. Y ya después simplemente hacer la operación aritmética. Entonces me quedaría y, ponemos el menos 2, y aquí me queda menos por menos más. ¿Más quién? Pues del más 5. ¿Va? Entonces, esto es y a la menos 2 más 5. Menos 2 más 5 da 3. Entonces esto me quedaría y cúbica. ¿Va? Entonces, y a la menos 2 entre y a la menos 5 me queda y cúbica. Vamos con un siguiente. Por ejemplo, si tuviéramos w a la menos 7 sobre w, por ejemplo, a la menos 12. Otra vez, ponemos la base, que es w, y vamos a restar este menos este. Entonces sería 7 menos 12. Esto me quedaría entonces w a la, ponemos el menos 7, y menos por menos da más, que sería más 12. Ahora, simplemente hacemos la operación que se encuentra en el exponente. Sería w a la menos 7 más 12 me queda 5. Entonces el resultado sería w a la quinta. Por lo tanto, si dividimos w a la menos 7 entre w a la menos 12 me quedará w a la quinta. Bien, vamos a dejar hasta aquí el video de hoy para que no quede tan largo y ustedes puedan verlo y después ver las leyes que faltan, ¿ok? Hasta ahorita llevamos 4 leyes de los exponentes. En el video que sigue lo que voy a hacer es explicar las leyes que faltan y después haré otro video donde ponga ejercicios más complicados. Por ejemplo, voy a poner uno para que vean qué tipo de ejercicios son los que vamos a resolver, pero hasta el video que diga parte 3, ¿ok? Entonces podemos resolver, por ejemplo, esto. X cuadrada al cubo por x cuarta a la menos 2 entre x cuarta por x cúbica y todo esto al 3. Por ejemplo, podemos resolver cosas como esta, pero para poder hacer eso, sí es necesario que primero puedan revisar bien estos ejercicios que yo he puesto, bueno, esos ejemplos que he puesto, y que puedan ver también el video de la parte 2, porque necesitamos tener estos 4 y después las leyes que faltan para poder combinarlas y poder resolver ejercicios, bueno, como el que les acabo de poner acá, que ya es más complicado. Bien, bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en la parte 2 de este video. Saludos y hasta la próxima. No se olviden de compartir, ¿ok? Nos vemos.